Aureles. Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, chicos, quería antes que avanzar, repasen los conceptos de suelo. Creo que 2 alumnos en el recuperatorio del parcial pusieron el valor correcto de lo que era la densidad aparente y la densidad real. ¿Sí? La densidad aparente ya se la habían dado. La densidad real pusieron, por así decirlo, voy a cortar esto para que vaya mejor. ¿Sí? La densidad real pusieron cualquier cosa, chicos, no es que se saque con el peso húmedo dividido el volumen, no es que se saque un promedio de los dos valores de peso seco y peso húmedo y dividido el volumen, tenemos la densidad real. La densidad real está dado prácticamente para una textura, ¿sí? Que en estos casos, nuestro valor es 2,65. Sí varía la densidad aparente con la textura, ¿sí? Entonces, para las clases texturales que nosotros tenemos, los valores son de 2,65. Entonces, repasen esos conceptos porque muchos, o casi todos, no hicieron bien ese ejercicio justamente porque se confundieron o no supieron ese valor. Ese es un concepto ya de suelos que ustedes tienen que manejarlo. No es algo que se les pida como que, no lo estudiamos, no, es un concepto que lo tienen que saber como ingeniero, ¿sí? Son valores que lo tienen que tener grabado en la cabeza. Entonces, solamente 2 alumnos de todo lo que hicieron en el recuperatorio del parcial pudieron hacer ese ejercicio y estuvieron bien. Creo que fueron los que sacaron notas más altas. El resto prácticamente lo hizo mal. Sí hemos considerado el procedimiento de cómo hacerlo, pero en líneas generales no estuvo bien. Entonces, lo que digo que repasen esos conceptos, y ahora en la parte química, repasen conceptos de química general o química inorgánica, con el pasaje de 1000 equivalente a gramos, a miligramos. Por ahí repasen bien los ciclos de los nutrientes, un poquito el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio, por ahí. No se les pide mucho. Repasen lo que es número de valencia, número de equivalente, peso equivalente para los cálculos. Entonces, miren bien para que no se confundan, y yo les puedo asegurar que ustedes saben manejo, saben hacer, pero si no saben esos cálculos, mejor dicho, no saben esos conceptos, manejo de suelo no le va a ir bien. Y si no saben por ahí algunos pasajes de unidades, muy sencillo, van a quedar a mitad del camino porque son conceptos que ya lo tienen que saber, porque están a un paso de ser ingeniero. Así que es una sugerencia para que vayamos entrando ya, vayamos articulando los conceptos de otras materias, para que vayamos fijando estos conceptos y para que ustedes le vayan bien. La idea es que ustedes lleguen al segundo parcial y aprueben todos, y vamos a tener también una práctica de campo de topografía, así que me gustaría que lleguen todos, para que todos podamos esa práctica. Bien, vamos a ir medio rápido con los conceptos que vienen en la parte teórica. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces vamos a repasar un poquito la revisión del sistema de unidades. Primero, grados centesimales se forma al dividir una circunferencia en 400 partes iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para tener, ¿cómo obtenemos los grados centesimales? Agarramos una circunferencia, y a cada una, ¿no es cierto?, lo podemos dividir en 4 cuadrantes,
y marcamos, ¿no es cierto?, diferentes subdivisiones en 400 partes iguales. Cada una de esas 400 partes iguales que dividimos una circunferencia se va a llamar grados centesimales. ¿Sí? Ahora, si dividimos la circunferencia en 4 cuadrantes, ¿qué va a pasar? Que si las 400 partes que hemos dividido la circunferencia, cada cuadrante, o sea, ahora lo dividimos en 4 partes a la circunferencia, va a estar compuesta por 100 grados centesimales. Entonces, vamos a ver un poquito del concepto de grado centesimal. Es el ángulo que se forma al dividir una circunferencia en 400 partes iguales, cuya longitud del arco es 1 sobre 400, obviamente. ¿Se entiende? El arco es lo que tomamos entre los dos puntos sobre la circunferencia. Ahí ya tenemos lo que sería entonces un grado centesimal y cómo obtenemos los grados centesimales. Entonces acá está el ejemplo. Fíjense, cada uno de estos es un grado que vale 1 sobre 400. Y todo esto está dividido en 400 partes. Cada cuadrante de esto mide 100 grados. ¿Sí? Entonces, repetimos. Cada cuadrante está a 100 grados, tiene 100 grados. Cada uno de estos grados es 1 sobre 400. ¿Por qué? Porque está dividido sobre 400 partes. Ahora, si a un grado lo dividimos en 100 partes iguales, a cada una de las partes se lo llama minuto. O sea, que un grado centesimal es igual a 100 minutos. Ahora, si tomamos un minuto y lo dividimos en 100 partes iguales, a cada una de las partes se lo llama segundo. Entonces, un minuto está compuesto por 100 segundos. ¿Se entiende? Entonces, fíjese que se va dividiendo en 100 porque es centesimal. Bien, ahora pasamos a grados sexagesimales para ir comparando. Ahora, fíjense en que ahora la circunferencia la dividimos en 360 partes iguales. Se forma así 360 ángulos, cada uno de ellos llamado grado sexagesimal. Anteriormente eran 400, ahora tenemos 360. Ahora, si dividimos a la circunferencia en cuadrantes, cada uno de esos cuadrantes está compuesto por 90 grados. ¿Se entiende? Anterior eran 100, ahora son 90. Un grado sexagesimal, entonces, es el ángulo que se forma al dividir la circunferencia por 300 partes iguales. Y acá tenemos el ejemplo. Fíjense que lo dividimos en 360 partes, cada uno de estos cuadrantes tiene 90 grados, anteriormente tenían 100, y ahora son 90. Entonces vamos, si a un grado lo dividimos en 60 partes iguales, cada una de las partes se llama minuto, o sea que un grado sexagesimal tiene 60 minutos. Y un minuto sexagesimal va a tener 60 segundos. ¿Por qué? Porque lo vamos dividiendo en 60 partes. La relación entre ambos, entonces, como es la misma circunferencia, en el sistema sexagesimal, un cuadrante de 90 grados es igual, en el sistema centesimal, a un cuadrante que vale 100 grados. El de 180, en el sistema sexagesimal, cuando llegamos a 180 grados, en el sistema centesimal tenemos 200 grados. En el sistema sexagesimal, o sea, ya tenemos 3 cuadrantes, que vale 9 por 3, 27, 270 grados. En el caso centesimal, 100 grados. Y los 360 grados, que es toda la circunferencia, en el sistema sexagesimal, en el sistema centesimal es de 400 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque seguramente le va a tocar trabajar con algunos equipamientos nuevos en el sistema de mediciones, en donde cuando quieran medir ángulos, es muy probable que esté en un sistema sexagesimal o centesimal. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan este entrenamiento para que cuando sean ingenieros y estén trabajando en alguna empresa o trabajando en alguna minera y tengan que hacer algunas mediciones, tomar algunos ángulos para marcar algo en el campo, cualquier cosa, y ustedes les den un equipamiento, ya es una estación total. Bueno, hoy en día ya viene todo con diferentes aplicaciones ya que le dan todos los valores, pero si tienen equipos que no tienen mucha tecnología, es muy probable que tengan que pasar sistema sexagesimal a centesimal o viceversa. Rumbo
¿Qué son los rumbos? ¿Sí? Entonces ya seguramente lo vieron en la teoría, esto para refrescar un poquito, que los rumbos indican direcciones. El rumbo de una línea es un ángulo horizontal igual o menor a 90 grados entre un meridiano y ella. O sea que se elige, ¿no es cierto?, un eje vertical, que en este caso vendría a ser el norte o el sur, y a partir de ahí medimos el ángulo. Ahora, ese ángulo que se mide con el rumbo siempre es menor a 90 grados. ¿Cómo se realiza la notación de un rumbo? Bueno, primero se coloca la letra norte o sur, se coloca el valor del ángulo respecto al meridiano, y se coloca la letra este o oeste según corresponde. ¿Sí? Entonces, siempre, ¿dónde estamos ubicados, el norte o el sur? El valor del ángulo y el este y oeste. Acá. Marcamos el norte, este es el cuadrante norte, este sector norte, este sector sur. Se marca el norte, el ángulo y el cuadrante, o sea, este o, en este caso, oeste, que estemos del otro lado. Acá tenemos diferentes tipos de rumbo, fíjense, el sur, porque estamos acá abajo, 80 grados, fíjense que se nota desde acá hacia la derecha, 80 grados este, acá. Sur, fíjense en el AB, 10 grados este, oeste. Acá, ¿cuál va a ser la dirección? O sea, cómo va a ir tomando el de acuerdo al cuadrante donde nos ubiquemos, van a ser el sentido en el cual se mueve para poder tomar el ángulo. Fíjense en que cuando estemos en el cuadrante 1, el signo es positivo, fíjense, cuadrante 1, siguiendo las manecillas de la aguja del reloj. En cambio, en el cuadrante sur, mejor dicho, en el sector sur, en el cuadrante 3, fíjense que va a ir tomando también positivo, igual que el 1. Entonces el 1 y el 3 prácticamente van a ser el mismo sentido. Cambia en este caso el 2 y el 4. Entonces acá la forma de ir representando el rumbo, por ejemplo en la A, marcamos el norte, porque estamos en el sector norte, marcamos el ángulo, ¿sí? Y estamos en el sector este. Bastante sencillo. Esto nos va a servir cuando queramos hacer poligonales y queramos medir diferentes ángulos para trazar diferentes líneas en un polígono. Tenemos que marcar el rumbo. El azimut. El azimut es una recta, también me sirve para medir ángulos. Es una recta. El azimut de una recta es el ángulo horizontal entre dicha recta y el meridiano, ya sea geográfico o magnético. ¿Cómo se produce la notación del azimut? Se mide a partir del norte siguiendo las manecillas del reloj. Su valor va entre 0 y 360 y no se indica el cuadrante en que está. Fíjense. Este es el norte, marcamos 45 grados, fíjense que no se pone ni norte ni el cuadrante, sino que inicia desde el norte y de ahí marcamos el ángulo en el cual está. Este es el azimut. Acá, por ejemplo, el B empezamos del norte, que es 0, 150 grados, y ahí tenemos el B. En el caso del D, fíjense, es de acá, empezamos desde el 0, 340 grados, y llegamos ahí. La comparación entre rumbo y azimut, obviamente que, si bien tiene semejanza y similitudes, podemos ver que los rumbos varían entre 0 y 90 grados, los azimut entre 0 y 360. Acá tenemos que ir marcando los cuadrantes. Para indicar, si es necesaria una letra, que es primero se marca el norte y el sur, luego va el ángulo, y luego va en el cuadrante en que se encuentra, mejor dicho, si está en el sector este o en el sector oeste. Lo azimut no nos indica eso. Directamente comienza desde el norte y se marca el ángulo. Acá, bueno, puede ser verdadero magnético, se mide en sentido de la aguja del reloj o en sentido opuesto según el cuadrante, es lo que le dije recién, ¿sí? Que algunos estaban igual, en este caso el 1 y el 3, y el 2 y el 4 estaban en opuesto, y en este caso se mide siempre en sentido de la aguja del reloj. Se mide respecto al norte y al sur, y por lo general acá se mide respecto al norte. Eso es lo que vimos recién. ¿Se puede convertir el del rumbo y azimut? Sí, podemos convertirlo, existen fórmulas. ¿Por qué? Porque tenemos que saberlo ubicarlo de acuerdo al cuadrante. Fíjense, en el cuadrante 1, el azimut es igual al rumbo, prácticamente, solamente que
en este caso el ángulo. Pero hay que tener en cuenta que al rumbo tenemos que marcarlo de acuerdo si el norte o el sur, y si el este o el oeste. En cambio, en el caso del azimut no, porque comienza directamente al norte. Lo mismo así para lo que se encuentra en el cuadrante 2, el 3 y el 4. Y acá está el ejemplo. Fíjense que en el caso del cuadrante 1, el rumbo es de 75 prácticamente, entonces ¿cómo lo marcamos este ángulo de 75 para marcar el rumbo? Norte, porque estamos en el sector norte, marcamos el ángulo 75 grados, porque de acá hasta acá, 75 grados, y se encuentra en el sector este, ponemos este. En cambio, en el caso del azimut, directamente marcamos 75 grados. ¿Sí? Acá tiene la diferente forma de cómo ir convirtiendo unos en otros según los ubiquemos en diferentes cuadrantes. Acá están los equipamientos, una brújula de Brunton que se utiliza para medir los azimut. Bien, pasamos al otro concepto que es de escala. La escala es de un mapa, la relación entre la distancia en el mapa y la distancia en el terreno. La relación siempre es adimensional. ¿Por qué? Porque están siempre las mismas unidades, lo que se mide en el plano y lo que se mide en el terreno. Tenemos diferentes tipos de escalas de acuerdo al rango en que ocupas. Por ejemplo, una escala grande es de 1 en 100 o 1 en 5000. ¿Por qué? Porque es mayor el detalle que se tiene. Escala media, prácticamente lo que se observa es con poco detalle. Y escala muy pequeña, fíjense, ya los detalles prácticamente desaparecen. ¿Por qué? Por el tamaño de las unidades que se van a representar. Acá tenemos los ejemplos que se ven en cada uno. ¿Cómo pueden ser las representaciones? Bueno, fíjense, pueden ser gráficas, y siempre son por ahí contrastantes en cuanto a colores y en cuanto a las unidades que se van colocando. Y fíjense en que en los programas de QGIS o de ArcGIS podemos ir ya incorporando las escalas. ¿Cómo se determina la escala? Como dijimos recién, distancia entre el plano y distancia en el terreno. Es lo que equivale a 5 centímetros en el campo, 500 centímetros 500.000 centímetros en el terreno, y la escala es 1 en 100.000. Ahí están los ejemplos. Bien. ¿Alguna duda? Yo lo que les recomiendo ahora es que tengan a mano, para ir aplicando todos estos conceptos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahí donde mostró en las diapositivas las escalas, ¿puede ponerlo, por favor? A ver. Creo que es la penúltima. Acá. ¿Está? La de arriba. Ahí. ¿Cómo se interpreta? No. La que estaba recién, abajo. ¿Cómo se interpreta las subdivisiones menores? Bien. Eso vos tenés que ponerlo de acuerdo acá. Esta subdivisión decís vos. La de abajo, esa imagen que dice subdivisiones menores, no la entendí. Porque ya después parte de 0 metros. ¿A dónde? Ahí acá en esta imagen, no, en la otra. Ahí. Donde está pintado con negro. Sí, bueno, vos fíjate pequeña, que, eso. claro, vos fíjate que acá vos tenés cada de 0 a 100 metros. ¿Se entiende? 0, 100, 200. O sea, cada uno de estos vale 100 metros. Tanto el blanco o el negro, que son contrastantes. Ahora, subdivisiones menores, ¿qué quiere decir? No es que sea negativo, sino que vos lo subdividís al 100 en 4 partes. Entonces, esto puede ser 25, 50, 75 y 100 metros. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés medir, decís, bueno, de tal lado a tal lado vale 100 metros. Pero después, cuando vos lo quieras interpretar en la mitad, no va a tomar decir, bueno, más o menos es por acá, no. Directamente ya tenés que este pedacito, este cuadradito, este espacio, te vale 25 metros. Si vos juntás un negrito y un blanco, te vale 100. Si no, 3 de estos valen 75. Por ahí entonces vos
para subdividirla a la escala en subdivisiones menores. Eso vos lo podés armar también. Ah, perfecto. Gracias. Bien, vamos al ejercicio. No, este no es. A ver qué pasó ahí. Ahí están, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces lo que vemos en líneas generales, bueno, es lo que vimos que era entonces grado centesimal, grado sexagesimal, y estas relaciones. Estas tres cuestiones tienen que tener en mente para poder resolverlo, que sea mucho más fácil hacerlo en práctica. ¿Sí? Acuérdense, centesimal, la circunferencia es 100 partes, cada uno de los cuadrantes, perdón, 400 partes, cada una de los cuadrantes en 100 partes iguales. Sexagesimal, 360, cada uno de los cuadrantes 90, para tener en cuenta cómo hacerlo. Y estas relaciones, ¿sí? 90 y 100. Bien, el ejercicio 1, ¿qué nos dice? Yo algunos ejercicios los dejé planteado para que ya después ustedes los hagan. Dice, un valor angular expresado en sistema centesimal como 96,22359, tenemos que pasarlo a cuántos grados, minutos y segundos equivalen en el sistema sexagesimal. Entonces, ¿qué tenemos? Y recordamos esto, ¿sí? Nosotros estamos en el sistema centesimal y tenemos que venirnos al sistema sexagesimal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Vayamos resolviendo y tengan papel y lápiz, calculadora en mano, ¿sí? Para que lo entiendan. Después hacen la captura de pantalla y copian y pegan y lo guarden y después lo estudian, pero entiéndanlo. ¿Qué hacemos? Que yo sé a 100 grados centesimal, fíjense por esta relación, es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos en una relación de cuadrante. Fíjense. Ahora, los 96,2358, todo este valor que nos piden, van a ser X grados, fíjense, sexagesimales. Entonces a mí me da que esos 96 me da 86,612388 grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque lo pasé a todo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? Ya pasé de centesimal a sexagesimal teniendo en cuenta esta relación. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, yo sé que un grado, ¿por qué? Ahora ya puedo trabajar en este sistema que lo conozco, o es más familiarizado. Yo sé que un grado es igual a 60 minutos, o es igual a 60 minutos. Ahora, fíjense cómo yo saco de acá los grados. 0,6, acá pongo 0,6121, 0,612388 grados, para pasarlo a minutos,
es igual a X. Y acá yo saco 36,7433 minutos. Ahora yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Saco de acá 0,7433 y me queda 44,5 segundos. Entonces, para pasar de grado centesimal, esto 96, es igual a 86 grados, sale de acá, 36 minutos, sale de acá, 44,5 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta esta relación. Paso todo a sistema sexagesimal. Y es más fácil operar con esto. ¿Sí? 1 grado, 60 minutos. Tomo esta relación que está acá, este pedacito que está acá, es los 0,61, es lo que ya tengo que pasarlo, y así sucesivamente hasta llegar a los segundos. ¿Alguna duda? Bastante sencillo. Bastante sencillo, pero por ahí se traban en cuánto valen cada uno. Pasamos al ejercicio 2. Acá tenemos que ver rumbos y azimut. Es lo que vimos recién. Y la conversión. Esta es la formulita de conversión de cada uno. ¿Qué dice acá? Que tenemos que convertir a azimut los siguientes rumbos. Fíjense que nos dan. Vamos a hacer uno y ustedes van a hacer los otros. Norte, 27 grados, 25 minutos, 12 segundos oeste. Estamos en esta posición. Fíjense, norte, 27 grados, de acá hasta acá, y en el sector oeste. Esta es la ubicación. ¿Cómo hacemos la operación? Fíjense que yo tengo que pasar a azimut. Azimut dijimos que va desde el norte, sigue toda la circunferencia, hasta llegar a donde se encuentra, siguiendo la aguja del reloj. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que toda esta circunferencia vale 360 grados. ¿Sí? Ahora, a esos 360 grados, ¿qué le voy a restar? Esos 27 que está acá. ¿Para qué? Para que yo obtener el azimut que va hasta acá. Este es el ángulo. Y me da que el azimut es de 362 grados, 34 minutos, 48 segundos. Hasta acá. Que es todo eso, fíjense. Profe, ¿no es 332 grados ¿A dónde? 332. en el azimut? A ver, puede Le hice ser. con la calculadora recién. Bueno, puede ser que me haya equivocado. ¿Así le da a todos? A ver, fíjense, ¿está bien o está mal? Está bien. Sí, es 332, profe. Perfecto, bien. Eso lo puse a propósito para ver si van siguiendo. Perfecto. Corrijan ahí entonces. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto, ¿no es cierto?, se va restando y vamos ubicando el ángulo. Y acá, esto es un poquito para que entendamos cómo pasamos de rumbo a azimut. Y utilizamos este instrumento. Al resto se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Para que pasen y tengan en cuenta esto que está acá. ¿Sí? Tengan en cuenta estos valores, esta formulita para pasar de uno al otro. Pasemos al otro. Convertir el rumbo a los siguientes Profe, azimut. Sí. en el punto anterior, el resultado que nos queda ya no le tenemos que hacer nada para cambiarle el signo. No, acá ya no. Ah, Fíjense. Presten atención y pongan bien el ángulo. El ángulo no puede ser negativo ni negativo. Bien, es positivo. Pero tengan en cuenta, hagan el dibujo donde están. O sea, cuando le den el rumbo, una sugerencia, hagan la circunferencia, ¿sí? Marquen el vector y marquen realmente el ángulo. Y pónganlo al lado. Dibújenlo y háganlo. Y ahí se van a dar cuenta el azimut cuánto vale. ¿Sí? O al revés, si tienen el azimut puesto, le dan
tengan en cuenta en función del cuadrante, si es norte, sur, este, oeste, el ángulo. Muchas veces uno se estudia en forma de memoria las ecuaciones y por él le puede errar. Pasamos al otro también. ¿Sí? En el caso de rumbo y azimut, fíjense, yo lo que tengo es, acá, con el mismo instrumento, fíjense, que el azimut, a mí me dan todo el ángulo, los 125. Entonces, los 125, ¿dónde van a estar? Acá yo tengo 90, los 125 es muy probable que estén acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Yo tengo acá 180 grados menos los 125 que marca acá, y me da acuérdense que va desde el sur, va a ser norte-sur, va a ser sur, ¿por qué? Porque se encuentra en este lugar, y ahí lo pasan, hacen la diferencia, 180 menos 125, le da 54 grados este. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Dibújenlo. Si acá el 0, 125 está por acá. Y ahí lo hacen. Vamos avanzando. Estos son los otros. La escala. ¿Qué nos pide acá el ejercicio 4? En un plano topográfico, la escala es unos 50.000. Hay dos puntos localizados, medidos, cuya distancia en el plano es de 12,5. Se desea saber qué distancia hay entre ellos en el terreno. Entonces, fíjense, habíamos dicho que estas son las mismas medidas. 1 centímetro en el plano es igual a 50.000 centímetros en el terreno. 1 centímetro en el plano es igual a 500 metros en el terreno. ¿Por qué? Porque esto lo paso a metro, esta dirección. Los 12,5 que me piden acá centímetros, los 6,25, o sea, van a ser 6,25 metros. ¿Se entiende? Es fíjense, tomando en cuenta esto, ¿no? Que 1 centímetro es igual a 50.000 centímetros. 1 centímetro en el plano, estos 50.000 centímetros los paso a metro. Entonces, los 12,5 centímetros que me piden acá van a ser 6,25 metros. El otro ejercicio que nos dice, en el terreno se realiza una medición de una distancia cuyo valor es 1436,53 metros. ¿Cuántos centímetros, milímetros representa en el plano a una escala 1 en 50.000? Entonces, ¿cómo hacemos? Partimos de acá. 1 centímetro en el plano es igual a 50.000 centímetros en el terreno. 1 centímetro en el plano es igual a 500 metros en el terreno. Ahora, fíjense, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta esta relación, yo digo que 500 metros en el terreno es 1 centímetro en el plano. ¿Se entiende o no? Voy manteniendo esta relación, solamente que voy cambiando, ¿no es cierto?, las unidades. O sea, uno está en metro y otro en centímetro. Pero a mí me piden que los 1436 metros que están en el terreno van a ser X. Entonces, van a ser 2,87 centímetros, y si lo paso a milímetros, corro la coma, 28,7 milímetros. ¿Se entiende? Fíjense, entonces, toman en cuenta siempre esta relación. Y de acuerdo a lo que le pidan a ustedes, van poniendo de un lado o del otro. Es una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple que tiene que conocer esto de esta carga. El ejercicio 6 se desea conocer la escala para dibujar una superficie cuya mayor longitud es de 436 metros en un papel que tiene su lado mayor una longitud de 0,4. Tiene que dibujar un cuadrado. Fíjense, ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Esta relación, ¿sí? Medida en el plano sobre medida en el terreno. Eso para calcular la escala. ¿Sí? Tienen que calcular la escala, entonces va a ser, sacando estas relaciones, distancia en el terreno sobre la distancia en el papel. La escala va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense que a usted le da 436,12, perdón, como 512, acá está mal, dividido los 0,6 metros. Entonces acá le da la escala, es 1 en 750, aproximadamente. ¿Por qué? Porque le da 728. Y la relación es 1,750. Entonces acá, fíjense que le dan las dimensiones, y ustedes tienen que pasarlo de lo que es en el terreno y lo que está en papel. Fíjense. Eso ténganlo en cuenta. Luego dice,
cuántos centímetros, milímetros quedará representado en el papel, una distancia en el terreno, bueno, este es bastante fácil, ¿sí? Fíjense, de 84,56 metros, si se utilizan diferentes escalas. Y pasamos por lo mismo. La escala va a ser 1 en 1000, 1 centímetro en el plano es igual a 1000 centímetros en el terreno, 10 metros en el terreno es 1 centímetro en el plano, y ahí lo sacan. Los 86 que le piden, X. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda en el punto 5. No sé si lo pongo ver. Sí. Acá. Ahí dice que la escala es de 1 en 50.000 metros, ¿verdad? 1 en Un metro. 50.000. Sí. Y cuando dice 1 centímetro en el plano son 50.000 centímetros en el terreno, ¿eso está bien? Porque no había que pasarlo a... O sea, lo tenemos en 50.000 metros, ¿no hay que multiplicarlo? No, no, no. Vos tenés 1 centímetro en el plano. Vos vas a tener 50.000 centímetros en el terreno. ¿Se entiende? Ahora, en 1 centímetro en el plano, vos para que trabajes mejor, es igual a 500 metros. O sea, reducís. Te vas a 500 metros, decímetros, y acá lo pasás. Pero vale, lo que no entiendo es como si ya están en 1 en 50, 1 metro en 50.000 metros, eso dice la escala, ¿verdad? En la pregunta. Bueno, también si querés, ahora vos imagínate, 1 metro en el plano, tenés 50.000 metros en el plano. ¿Está bien? Ahora, pero vos en un plano, 1 centímetro, porque vos tenés en cuenta que a vos te están pidiendo en centímetros. Si no, vos tendrías que pasarlo después todo, si lo pasás a metros, puedes pasarlo a centímetros. Está bien, ya hizo bien, la conversión. ya hice la conversión. Por eso, está bueno tu planteo, porque es verdad, ¿sí? Pero que tenés que tener en cuenta cuando haces el pasaje, para que no te quedes, pues si no vas a tener que pasar todo después a centímetros. Entonces acá, vos estableces la relación, acordate que es en cierta forma dimensional, pero tiene la misma medida. 1 centímetro en el plano es igual a 50.000 centímetros en el terreno. 1 centímetro en el plano puede ser 100.000 centímetros en el terreno, pero después vos lo tenés, vos decís, bueno, 1 centímetro en el plano, más o menos, para que vos tengas una dimensión, son 500 metros aproximadamente. Entonces ahí vas llevando las unidades. Bien, profe. Bueno, el 6, ya está. El 7, bueno, se lo dejo planteado. Es lo mismo prácticamente. Tienen en cuenta. Es el 8. El 9 es muy parecido al anterior. Y el 10. Acá quería llegar y dejárselos planteado. Fíjense, un terreno mide 48 metros de ancho por 60 metros de largo. Se va a dibujar a escala 1 en 2000. ¿Qué espacio ocupará el dibujo en el papel? Fíjense, yo tengo esto. 48 metros, 60 metros. Ahora, la superficie del terreno, ¿cuánto va a ser? 48 por 60 metros. O sea, yo voy a tener 2.880 metros cuadrados. Eso lo tengo que pasar a centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo voy a dibujar en un papel. ¿Sí? Esto que está en el terreno, lo tengo que pasar a centímetros cuadrados. Ese cálculo se lo dejo incógnita para ustedes. Ahora, la escala en que me pide a mí es 1 en 2000. Entonces, yo sé que 1 centímetro en el plano va a ser 2000 centímetros en el terreno. 1 centímetro cuadrado, ahora yo tengo que pasar estos centímetros, porque la superficie está en centímetros cuadrados, a centímetros cuadrados. Entonces, yo sé que 1 centímetro cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 2000 por 2000. O sea, 1 centímetro cuadrado, fíjense, va a equivaler a ¿cuánto? 4 millones, 1, 2, 3, 4 millones de centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? ¿A cuánto equivale 1 centímetro cuadrado en el plano? Equivale a 4 millones de centímetros cuadrados. Ahora yo sé que 4 millones de centímetros cuadrados, ¿no es cierto?, en el terreno es 1 centímetro cuadrado en el plano. Este valor de centímetros cuadrados que yo calculé acá,
¿sí? Lo pongo acá, y de ahí saco el valor de X. Y tengo el valor de la superficie que va a tener en el plano. Le pongo, ese valor va a ser igual a 7,2 centímetros cuadrados. A ese valor tienen que llegar. Entonces, ¿qué es lo que sacan? Sacan la superficie en el terreno, la pasan a la superficie en el plano, y ahí sacan el valor. Se lo dejo planteado para resolverlo. ¿Alguna duda? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a pasar que sí me interesa que veamos un poquito más de detalle, que es lo de altimetría. Entonces lo resuelven al práctico, y es muy sencillo, chicos, no se compliquen la existencia, traten de tener en cuenta las relaciones de las unidades. Bien. Vamos a poner pantalla completa. ¿Ahí lo ven de altimetría? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar un repasito general, ¿sí? De la altimetría, el estudio de las distintas elevaciones o alturas entre dos o más puntos mediante una operatoria que es la de nivelación. Entonces, yo lo que voy a determinar es altura, diferencia de altura. Yo en el terreno, prácticamente, en algunos casos voy a tener lo que nosotros creemos que está plano, puede ser que no percibamos, ¿no es cierto?, esa diferencia de altura, que un punto que esté alejado del otro haya un desnivel. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, mediante la altimetría, vamos a tratar de determinar y conocer esas diferencias de altura. Dentro de las nivelaciones tenemos diferentes tipos, la nivelación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. Eso ténganlo en cuenta cuántos son los tipos de nivelación, ¿sí? La geométrica es la determinación de desniveles entre dos o más puntos mediante visuales horizontales a miras verticales. La trigonométrica es la determinación de desniveles por medio de medición de ángulos verticales y distancias horizontales. Fíjense que acá geométrica, fíjense, va desde un punto a otro, pero en forma horizontal. Acá en la trigonométrica tomo ángulos verticales y distancias horizontales, ¿sí? Y la barométrica es la determinación de niveles por diferencia de presión entre ambos puntos. Esos son los tres tipos de nivelación, ¿no es cierto?, que existen. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se hacía con nivel de manguera para obtener los desniveles. Acá utilizamos los niveles, el nivel óptico, fíjense, que es el aparato que vamos a utilizar cuando vayamos a hacer la práctica de campo. Está como está compuesto, obviamente tiene un nivel, esto lo vamos a ver, lo vamos a regular, lo vamos a trabajar cuando hagamos la práctica. El nivel de burbuja tiene unos tornillos calantes, de los cuales podemos regularlo al aparato. Tenemos un extremo en donde se coloca el ojo para poder observar, tenemos una línea visual, acá tenemos los lentes, ¿sí? Acá tenemos las plataformas, y acá estaríamos, el aparato con sus partes. Entonces acá tenemos que en la base, fíjense que la plataforma, tenemos unos tornillos calantes, lo cual nos permite regularlo y mantenerlo en posición horizontal y a nivel. Acá fíjense, tenemos como vendría a ser un medidor de ángulos, donde tiene una marca, ¿sí?, donde se lo coloca en cero, y a medida que yo giro el aparato, voy determinando el ángulo. Fíjense que tenemos un nivel de burbuja chiquito para posicionar en posición horizontal, que es bien horizontal. Tenemos el ocular, acá me permite acercar o mejorar los enfoques. Acá tenemos el lente. Este espejo de nivel esférico, esto me sirve para poder
regular la burbujita y estar controlándolo, que la burbuja siempre esté centrada. No se preocupen con esto, que lo vamos a hacer la práctica, y ya van a ver que es bastante sencillo regular este aparato. Pero bueno, tengan en cuenta las partes que conforman el nivel. Ese nivel, ¿no es cierto?, no va, va solo, van sobre estos trípodes, que estos trípodes donde se los clava en el suelo, y acá arriba en la plataforma se coloca el nivel. Entonces, este aparato, que es el nivel, está compuesto por un trípode y el nivel óptico. Luego tenemos las miras. Las miras son las reglas donde vamos a hacer las lecturas. O sea, nosotros vamos a mirar por acá, por este aparato, y vamos a ver en estas miras topográficas. Fíjense que estas miras topográficas están compuestas por letras, ¿sí? Por lo general el fondo suele ser blanco y de colores contrastantes. Por ejemplo, en este caso, rojo y negro. Fíjense que las graduaciones van de 10 centímetros, de 0,8, 0,9, ¿sí? O sea, cada 10 centímetros. Cada uno de estos cuadraditos mide 1 centímetro. Por ejemplo, yo estoy en los 80 centímetros, 0,8, y voy a tener, fíjense, acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, cada uno, esto también lo vamos a ver en la práctica, cada uno de estos, ¿sí?, sepan que va cada 10 centímetros, y cada uno de estos cada 1 centímetro. Y atrás de la regla tiene también un nivel, una burbujita, para que la regla siempre esté en posición vertical. Entonces, estas son las reglas o miras topográficas. Fíjense que tenemos diferentes modelos de miras, y también puede existir una mira de tipo invertida. Fíjense que ustedes la van a ver invertida los números, pero cuando nosotros la veamos en el nivel, tenemos, fíjense en el terreno, lo vamos a ver y podemos ver las diferencias que existen. O sea que va a estar invertida la mira. Pero se hace la lectura en forma correcta, o sea, no es que tengan que transformar nada. ¿Qué es lo que leemos en la lectura, en el nivel? Bueno, si nosotros miramos por el nivel, por el ocular, tenemos 3 líneas, ¿sí? Tenemos un hilo superior, un hilo medio y un hilo inferior. Fíjense que están marcando, lo vamos a leer, estas 3 lecturas. O sea, ponemos el aparato, miramos, y mediante estos ejes, ¿sí?, que nosotros le vamos a llamar, fíjense, 1, 2, 3, se van a llamar hilos estadimétricos. Acá está. Fíjense, los hilos estadimétricos. Acá tenemos el hilo superior, porque está arriba, el hilo medio y el hilo inferior. Estas crucecitas está dentro del aparato. Entonces nosotros cuando hagamos la lectura, es como si exactamente estaríamos mirando esto. Acá, acá y acá. Entonces colocamos el aparato, miramos la mira y observamos el hilo superior, el medio y el inferior. Acá estamos haciendo la operación de medir, fíjense. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir en el aparato? Que el hilo superior menos el hilo medio tiene que ser igual al hilo medio menos el inferior. Estas reglas se tienen que cumplir. Fíjense que yo puedo determinar, haciendo las lecturas, las distancias entre el aparato y cualquier punto. ¿Cómo obtengo? Mediante una fórmula sencilla, ¿sí? Fíjense, la distancia va a ser hilo superior menos hilo inferior por 100, hilo superior menos medio por 200, o hilo medio menos inferior por 200. Entonces, hilo medio menos inferior por 200, tengo las distancias. O sea, yo puedo determinar las distancias para cada uno de ellos. Bien, pasamos a un concepto que es de cota. Esto ya lo vieron, son las distancias verticales que se miden a partir de una superficie del plano o un plano de referencia arbitrario. Podemos tener diferentes tipos, la absoluta y la relativa. Fíjense que dentro de la nivelación geométrica, ¿no es cierto?, nosotros vamos a determinar cada una de estos valores en alturas, pero estas alturas están medidas a través del aparato. Lo que nosotros vamos a tener que transformar todas esas lecturas en cotas, ¿sí?, para poder determinar esas distancias verticales que van a estar, ¿sí?, referidas a un plano de referencia. Entonces, cuando hagamos nuestra nivelación geométrica, fíjense que vamos a tomar varias lecturas, ¿sí?,
a esas lecturas nosotros lo vamos a transformar después en cota, teniendo en cuenta esto que está más abajo, el nivel de referencia. Ahora, fíjense en cuando tenemos diferentes puntos, fíjense en acá y acá, que están a diferencia de altura, vamos a decir que existe una diferencia de nivel. ¿Sí? Entonces, diferencia de nivel es una diferencia de altura siempre referida a un plano de referencia. Dentro de los tipos de nivelaciones, la geométrica, nosotros habíamos visto que teníamos la nivelación simple, entonces ponemos el aparato y hacemos dos lecturas, lectura atrás, lectura adelante, y hacemos la observación. Acá tenemos, fíjense, una nivelación simple. Una nivelación compuesta, fíjense que hacemos varias lecturas, y fíjense que yo en la estación 1 tengo que ir enlazando con la estación 2 a través de un punto, ¿sí? Que se va a llamar enlace. Es la forma que yo tengo que ir enlazando cada uno de los valores. Esa es la nivelación compuesta. Fíjense que voy haciendo varias lecturas. Acá tenemos otro ejemplo de lectura atrás, lectura adelante, y cómo voy haciendo las lecturas. ¿Sí? Lectura adelante, lectura intermedia, lecturas intermedias y lectura adelante. Bien, otro concepto que vamos a ver es el de curva de nivel. Una curva de nivel es una línea que une puntos que se ubican a igual altura, ya sea por encima o por debajo de algún plano de referencia. Fíjense que estableciendo las curvas que unen diferentes puntos que tienen la misma altura, es una representación del terreno. ¿Sí? O sea, el terreno que tiene con todas estas irregularidades, yo lo represento mediante curvas. Acá tengo diferentes curvas, los diferentes cortes, y cuando los representan, fíjense, estas lomas, los estoy cortando, los represento en la proyección, y el mapa prácticamente me da una descripción del terreno teniendo en cuenta las curvas de nivel. Ahora, las curvas de nivel, cuando yo las interpreto, me están diciendo dónde hay un bajo, fíjense, dónde hay un lomo, acá tenemos un bajo, un lomo, de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, y a los valores que van adquiriendo las diferentes curvas de nivel. O sea que yo interpretando un plano de curva de nivel, puedo entender si hay un lomo, un bajo, un escurrimiento. Luego, ¿qué se puede determinar? Fíjense, teniendo el plano de curva de nivel, las pendientes, ¿sí? Yo para obtener la pendiente tengo que conocer el valor de las cotas y las distancias que hay entre ellas. Esto, presten atención, que es pendiente, ¿sí? Es la distancia vertical o de nivel entre curva de nivel consecutiva. Otro concepto. La distancia, ¿sí?, vertical entre dos curvas, ¿sí?, se denomina equidistancia. Eso me estaba olvidando. Ahora, vuelvo al concepto anterior, cuando yo tomo diferencias, o sea, la cota 1 menos la cota 2, tengo una diferencia de altura, y esta yo la relaciono con la distancia, y si esa distancia yo la expreso en porcentaje, tengo la pendiente, ¿sí? Entonces, la pendiente puede estar expresada en porcentaje, en tanto por mil, o metro en metro, ¿sí? O en uno. Entonces, tengan en cuenta eso, que cuando yo determino diferencia de nivel, y conozco los valores de cota y la distancia, calculo pendiente, ¿sí? Eso, ténganlo en cuenta. Estoy hablando de cota, chicos, ¿no? Cota, no alturas de hilos medios del aparato. Estoy hablando de cotas. Y fíjense en que yo puedo hacer la interpretación de las curvas de nivel y poder ver donde las curvas se aproximan, tengo mayor pendiente. Y donde están más separadas, la pendiente es menor. Acá está el ejemplo. Y fíjense cómo se representa. Cómo hacemos la interpretación de un plano, fíjense, de curva de nivel, y podemos determinar donde hay un lomo y un bajo. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Bien. Ahora sí le voy a pedir que tengan también
¿Tienen todo el práctico ahí de altimetría? Sí, profe. Bueno. Bien, repasamos entonces. Hilo superior menos hilo medio tiene que ser igual a hilo medio menos hilo inferior. ¿Sí? Acá yo hago las lecturas. ¿Sí? Y las miro sobre esta mira. Y a partir de acá puedo determinar la distancia, conociendo lo hilo superior, hilo medio y lo hilo inferior. ¿Cómo? Aplicando esta fórmula. ¿Sí? Entonces, para resolver la primera parte, ¿qué es lo que hago? Tengo una mira, tengo el aparato. Sobre la mira determino hilo superior, que es como estaría leyendo, que es la partecita de arriba. Hilo medio, la parte del medio. Hilo inferior, la parte de abajo. ¿Qué se tiene que cumplir? Que el hilo superior menos el hilo medio tiene que ser igual al hilo medio menos el hilo inferior. Si yo hago esta relación y me da que este resultado es igual que este, quiere decir que el aparato está funcionando bien, que las lecturas son correctas. Por lo tanto, cuando se cumple esa condición, yo puedo determinar las distancias que tengo desde el aparato hasta el punto donde está la mira, utilizando esta fórmula. Si esto me da mal, la lectura, las distancias están mal. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, dada la siguiente lectura, determine la distancia y las unidades en las que están expresadas las lecturas. Entonces a mí me dan, fíjense, una serie de lecturas, acá, de hilo superior, hilo inferior e hilo medio. Yo tengo que determinar la distancia, pero para determinar la distancia, yo tengo que saber primero si se cumple esta condición. Si cumple esta condición, ¿qué quiere decir? Que el aparato funciona bien, por lo tanto la distancia que yo estime con esto van a estar bien. Entonces en el primer caso, ¿qué es lo que hago? Hilo superior menos hilo medio, hilo superior, acá, menos el hilo medio, me da 69. Ahora, el hilo medio menos el hilo inferior, yo tengo el hilo medio, menos el hilo inferior me da 68. Ay, digo, ¿qué? ¿Estará bien? ¿No estará mal? ¿No estará equilibrado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habré golpeado sin querer al aparato? Bueno, a ver, ¿qué pasa con la distancia? Si yo ocupo una de las fórmulas que es hilo superior menos hilo inferior por 100, me da 13,7 metros. Y ahí chequeo el segundo, a ver qué pasa con la otra fórmula. Me da 13,8. Hilo superior, hilo medio por 100 me da. Y fíjense que el hilo medio, el hilo inferior, con la otra fórmula le da 13. Prácticamente podríamos decir que está ligeramente, ¿no es cierto?, desequilibrado el aparato. O sea, habría que hacer algunos ajustes, muy poquito, porque quizás los golpeé sin querer y fíjense que la distancia me varía un poquito. Ahora, para el segundo caso, en la segunda lectura yo tengo estos valores, ¿sí? Y yo tengo hilo superior menos hilo medio, fíjense, hilo superior menos el hilo medio, que estoy acá, me da 2,19. Ahora el hilo medio menos el hilo inferior me da como 19. Los resultados son iguales. Cuando yo estimo la altura, la distancia, perdón, me dan toda la distancia igual. Podría decir que el aparato está funcionando en forma correcta. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición y las distancias son correctas. Ahora, ¿qué pasa con este segundo caso? Yo tengo 22,4, 19, 17,8. Fíjense que cuando yo hago hilo superior menos hilo medio, hilo superior menos hilo medio, me da 2,52. Y fíjense que acá, hilo medio menos hilo inferior, 5,024. O sea, ¿qué es lo que pasa? No son iguales las lecturas. O sea, que acá pasó algo. No da igual. Fíjense, cuando estimo la distancia me da cualquier cosa. ¿Sí? 2,52 me da 5. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Que el aparato prácticamente lo golpeé, se cayó, ¿sí? Entonces lo tengo que llevar para que le haga un servo y un ajuste. ¿Por qué? Porque todo me está dando mal. Entonces, si yo no hago esta operación antes de realizar las lecturas, posiblemente yo me puedo ir a campo y prácticamente cuando regrese me doy cuenta que todo lo que hice está mal.
Entonces acá hay que prestar atención. Entonces, siempre prestar atención a estas igualdades que me dice que si el aparato está funcionando o no está funcionando bien. ¿Se entiende? Al otro dos ejercicios se lo dejo que lo hagan ustedes. ¿Alguna duda con esto, chicos? Profe, Entonces, sí. las fórmulas están bien. Me acuerdo que algunas eran por 200, si no me equivoco, en el cuadrante de distancia. A ver, puede ser que yo cuando haya terminado, acá tenés razón, 1 por 200, sí. Ah, ok. Ok. Ahí fíjate, capaz que yo le erré ahí alguna. Ah, Acá. bueno. Bueno. Sí, sí, por eso me Fíjense. confundía. Sí, sí. Bien, bien, buena observación, gracias. Fíjense en ahí, su compañero estuvo atento que yo, armando el práctico, le pude haber pifiado cuando copié la fórmula. Entonces, pero fíjense, los resultados están bien, ¿no? Así que fíjense bien eso. Vuelvo a reiterar esto. Esta igualdad se tiene que cumplir. Estas fórmulas se tienen que cumplir. ¿Sí? Para calcular. Si yo sé que el aparato mide bien y se cumple esta igualdad, estos resultados de acá, fíjense, me van a dar buena estimación de la distancia. Si esto que no se cumple, la distancia me da cualquier cosa. Esto es importante, chicos, ténganlo en cuenta, fíjense bien cuando hagan esta lectura, es pregunta de parcial, pregunta de final, es ejercicio de parcial, de final, es práctica de campo, es trabajo de campo, son honorarios, son días de trabajo, entonces fíjense que esto es importante. ¿Por qué? Porque tengo que terminar esta distancia. Imagínense que ustedes van y tiran esta distancia, marcan estos valores y le dicen, bueno, trazame esta acequia. Ah, ¿de cuánto? De 252 metros. Y después se dan, no, de menos 5, no, de 1000. A la final, ingeniero, ¿de cuánto tengo que trazar? ¿Sí? Entonces, cuando se cumple esta condición, no hay forma de errar. Bien, pasamos al segundo ejercicio. Dice, partiendo del punto visado 1 de cota 100 metros, por medio de una nivelación simple, determinar la cota de los puntos que se indican. Bien, yo tengo esto. Yo fui al campo, hice una lectura atrás, lecturas intermedias y lecturas adelante. Esto hice. Fui al campo, puse el aparato, hice lectura atrás. Luego fui e hice lectura adelante. También hice lectura intermedia. ¿Sí? Entonces tomé 1, 2, 3, 4 lecturas. Mi primera lectura atrás, pongo el aparato, es 1,5. La segunda lectura intermedia, es 1,450. La hice en este lugar o acá. Fíjese, intermedia. Que puede ser que esté atrás del aparato, pero fíjese dentro de la zona esta. Luego hice otra lectura intermedia, acá. Y al final hago una lectura adelante, y ahí termina. ¿Sí? Termina la lectura adelante. Ahora, yo tengo valores de lectura, ¿sí? En una estación. Tengo que pasarlo todos esos valores de altura del aparato a cotas. ¿Cómo hago? Determino un plano de referencia. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que la cota del punto 1, acá, es igual a 100. ¿Sí? Ese es el valor absoluto que tiene, o una cota que yo le pongo de valor de referencia. ¿Sí? ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Calcular el plano de referencia. ¿Para qué? Para pasar todas estas lecturas a un mismo plano con esta cota. Entonces, para determinar el plano de referencia, ¿cómo se determina? Es la cota más la primera lectura. Y yo tengo el plano de referencia. Bien, entonces, ya tengo la cota del primer punto, porque yo la fijo. Ahora determino el plano de referencia de todos estos puntos, perdón, el plano de referencia para poder determinar la cota de todos los puntos. Si yo no tengo plano de referencia,
no puedo pasar estos valores de altura a cota. ¿Cómo se determina? Una vez que yo fijo el plano de referencia, determino la cota restando el plano de referencia cada una de la lectura. Ahí tengo ese valor. ¿Sí? Los otros se lo dejo que hagan ustedes. Entonces, vuelvo. Hago las lecturas. Primera lectura es atrás. Tengo dos lecturas intermedias. 1.450 y 1.650. Y una lectura adelante. Finalizo. Le pongo a la primera lectura le pongo cota 100. O puede ser cota 100, 10, 200, 1000, la que ustedes quieran. Y le pongo para pasar cada una de estas lecturas a cotas, calculo un plano de referencia. El plano de referencia, ¿cómo lo determino? Es la cota del primer punto más el primer punto. Listo, ya tengo el plano de referencia. ¿Cómo determino las cotas de los otros puntos? La diferencia entre el plano de referencia, ¿sí?, menos la lectura. Y ahí yo tengo la cota. ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Entonces, para el tercer punto sería 101,5 menos 1,650. Claro. Y ahí yo tengo el valor de cota. A ver si lo tengo a mano. A ver, al tercero le da 99,85 acá, y al otro 99,675. ¿Sí? Entonces le tiene que dar 100, 100,05, 99,85, eso para que lo practiquen, lo hagan, y 99,675. Esto, chicos, vamos a hacer si hacemos la práctica de campo. ¿Sí? Y después vamos a hacer otra lectura. Pero esta primera parte sí la vamos a hacer. Fíjense que es sencillo es hacer eso. Bien, pasamos a algo un poquito más complejo. Dice, se ha efectuado un levantamiento altimétrico a través de una nivelación. ¿Qué tipo de nivelación se ha realizado? Y calcular la planilla y realizar los controles. Bien. ¿Qué tipo de nivelación haremos acá? Fíjense, acá ya vamos a tener esto. Tenemos lectura atrás, lectura adelante. Luego tenemos lectura atrás, lecturas intermedias, lectura adelante. Y fíjense, y acá presten atención, chicos, que cuando nosotros hacemos este tipo de nivelaciones, fíjense, yo no puedo comparar la estación 1 con la estación 2 o con la estación 1 con la estación 4. Para poderlo comparar, tengo que llevar todo a cota y referido a un mismo plano de referencia. ¿Sí? La única fue, si yo saco los valores de lectura y comparo la lectura del 1 con la lectura del 5, está mal. La forma de compararlo es pasando todo a cotas. Entonces a mí se me arma el problema y decir, bueno, ahora, ¿qué hago? Bien. Ahora, acá hay algo muy importante, que, fíjense, entre la estación 1 y la estación 2, que está acá, hay un mismo punto que nosotros lo vamos a llamar enlace. Yo para pasar de la estación 1 a la estación 2, tengo un mismo punto que no lo puedo mover, que se llama enlace. Fíjense que si bien el enlace tiene dos lecturas, desde la estación 1, el punto es el mismo. O sea que el valor de cota es el mismo, ya sea que lo mire de la estación 1 o de la estación 2. Eso es importante, chicos. Este punto se denomina enlace. Y lo mismo, los enlaces para la otra estación, entre la estación 2 y la estación 3. Entre la estación 3 y la estación 4, fíjense que este enlace es, yo no puedo mover a campo este punto. Si yo cambio de estación, hago la lectura acá, y me voy a la estación 2, yo a la persona que está teniendo la mira,
le tengo que decir que se quede ahí y que no mueva la mira. Y yo me tengo que venir con el aparato a este otro lugar y poner el aparato en otra estación y recién hacer la lectura. Si yo saco este punto, que es el enlace, no voy a tener cómo enlazar la lectura de la estación 1 con la estación 2. Cuando yo venga a casa y hacer a gabinete todos los cálculos y esto esté mal, fíjense, hacer esto en 1000 hectáreas para hacer una nivelación, olvídense, chicos, son días de campo que van a tener que hacer porque hicieron todo mal. Entonces, este punto no se tiene que mover. Entonces tenemos una serie de lecturas de diferentes estaciones, diferentes puntos visados y diferentes lecturas, atrás, intermedia y de adelante. Acuérdense que estas son lectura atrás, acá, lectura atrás, lectura adelante, y los valores intermedios. Acá presten atención. ¿Cómo hacemos para pasar todos estos valores a cota? Fíjense que estos son lecturas, yo no puedo comparar estas lecturas porque están en diferentes planos de referencia, de entrada. Entonces, para poderlo comparar, tengo que pasar todo a cota. Tengamos esto en la cabeza, ¿sí? Esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué calculo primero? El plano de referencia. ¿Cómo calculo el plano de referencia? Tengo el valor de la cota, como dijimos recién, del primer punto, más, ¿quién? La lectura del punto 1. Ya tengo el plano de referencia, lo coloco acá. 11,37. ¿Y cómo dijimos que obteníamos los valores de cota? ¿Cómo se obtenían los valores de las cotas? Restando el plano de referencia menos las lecturas. Perfecto. Bien. ¿Quién dijo eso? Durán. Bien, Durán. Perfecto. ¿Sí? Entonces, sacamos el plano de referencia menos la lectura y tenemos el valor de cota. Para el segundo punto, hacemos lo mismo. El plano de referencia, fíjense, y miren acá. Yo hice mi primera lectura atrás, hice una lectura intermedia y termino, fíjense, con la lectura adelante. Termino acá, en este puntito, fíjense. Ahora, yo a esta persona le digo, no te muevas, quédate ahí. Yo me voy con el aparato al otro lado y sobre el mismo punto, fíjense, hago la lectura hacia atrás. ¿Sí? ¿Ve? Miren, yo me voy para el otro lado, pongo la estación, no se mueve esta persona y hago el enlace. Por eso yo pongo este mismo valor, ¿no es cierto?, de lectura atrás. ¿Sí? Porque son el mismo punto. Pero ¿qué pasa? Acá ya empiezo con otra estación. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El plano de referencia. ¿Cómo calculo el plano de referencia? Fíjense. El plano de referencia anterior más la lectura atrás menos la lectura adelante. ¿Sí? La lectura adelante vendría a ser la del último, la lectura adelante de la estación anterior. ¿Sí? Yo hago la lectura atrás de la primera lectura que yo leí. Y obtengo el plano de referencia. Entonces, ¿cómo obtengo las cotas del otro punto? Por diferencia. Resto el valor del plano de referencia menos la lectura. Y tengo el valor de cota. Para este también. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá vuelvo a cambiar de estación. Tengo que calcular de nuevo el plano de referencia. ¿Cómo calculo el plano de referencia? El plano de referencia nuevo, fíjense que yo voy enlazando todos los planos de referencia para referir todo a un solo punto, al plano de referencia. Entonces tengo el plano de referencia anterior más la lectura anterior, o sea, la primera lectura atrás que yo hago, menos la última lectura que vendría a ser la lectura adelante de la estación anterior. ¿Sí? Y ahí yo tengo el plano de referencia. Entonces, calculo el plano de referencia para la otra estación 3. Calculo la cota. Acá tengo otro punto, fíjense, otro enlace. Calculo el nuevo plano de referencia. Calculo la cota de uno, la cota del otro. Cambio de estación. Calculo el plano de referencia nuevo. Calculo la cota, la otra cota. Cambio de estación. Punto, plano de referencia nuevo. El valor de cota de uno, el valor de plano de referencia, valor de cota, y ahí lo tienen.
¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta acá, chicos? Y esto es importante. No se mareen con los cálculos, ¿sí? Es muy sencillo, más sencillo de lo que ustedes creen. Tengan en cuenta que primero se pone, ¿no es cierto?, el valor de cota a la primera estación o al punto que ustedes quieran. En este caso le pusimos la cota al primer punto. Tenemos un plano de referencia, o sea, tenemos que referirlo todo a un mismo plano para poderlo comparar. ¿Cómo calculo el plano de referencia? Bueno, en este caso para la primera es sumándole la primera lectura. Y luego, ¿qué es lo que hago? Calculo las cotas, ¿cómo? El valor del plano de referencia menos la lectura. Y voy obteniendo el valor. Cuando yo cambio de estación, acá no es que se produce un problema. Tengo que tener cuidado qué es lo que hago y prestar atención. ¿Qué es lo que le digo a la persona? No te muevas, quédate con la mira. Yo hice mi última lectura adelante, porque cierro con la última lectura adelante, en este caso, acá, cierro con mi primera lectura y me voy a la otra estación. Y hago mi primera lectura atrás. Por eso yo la coloco en el mismo lugar. Porque fíjense, no cambió el punto. Lea que yo la lea de la estación 1 o la lea de la estación 2, el punto tiene la misma cota. ¿Sí? Hagan el cálculo y fíjense que la cota le va a dar lo mismo. Ahora, cuando calculen el plano de referencia, sí que tienen que tener en cuenta la lectura atrás menos la lectura adelante. Y van calculando los planos de referencia, nada más. Y luego los valores de cota son el valor del plano de referencia menos la lectura. Ahora sí, con estos valores de cota, yo puedo comparar. ¿Y qué puedo comparar? Yo puedo decir, ¿cuál es el punto más alto? El punto más alto va a ser aquel que tiene mayor altura. En este caso, 10,247 el punto más alto. ¿Sí? Porque ahí puedo comparar. Tiene la cota más alta, es la altura más alta. ¿Y cuál es el punto más bajo? Y 9,3, 9,11, 8,9. 8,9 es el punto más bajo de todo. ¿Sí? Entonces, ahí yo sí puedo comparar. Entonces, yo puedo decir en 10,2 hay un lomo. En 8,9 hay un bajo. Pero yo que estoy comparando, chicos, cotas. Yo no puedo decir acá, bueno, 1,37 es más bajo, no. 1,8 es más alto, 1,9 es más alto, entonces este es un lomo, y este más bajo, acá 1,37. Fíjense que si yo digo acá que 1,9, que es el valor más alto, y el más bajo es 1,02, fíjense, yo estoy diciendo, miren, si yo digo que este es un bajo, es el lugar más alto. Entonces, yo no puedo comparar las lecturas, tengo que pasar todos a cota. Y es muy sencillo haciendo este cálculo del plano de referencia. ¿Alguna duda, chicos? Ahí hagan en captura de pantalla si quieren, para que hagan el ejercicio. ¿Cómo hacemos el control? Bueno, cota del último punto, fíjense, cota del último punto tiene que ser igual a cota inicial más la sumatoria de lectura atrás más la sumatoria de lectura adelante. Fíjense, sumo la cota del último punto, cota inicial, hago la referencia. Fíjense que las lecturas son iguales, me da bien. Esto también. Fíjense, las lecturas me dan bien. Pasamos al otro punto. Con los datos del registro de nivelación siguiente, tengo que calcular las cotas de los puntos y dibujar el perfil del tramo nivelado. Fíjense que la escala horizontal es 1 en 1000 y la escala vertical es 1 en 100. ¿Yo qué es lo que tengo? Tengo que determinar el perfil. Me dan este valor de cota y hago exactamente lo mismo. Le pongo el valor de la cota 10 al primero, le sumo el primer valor, tengo el plano de referencia. Una vez que tengo el plano de referencia, le voy restando, fíjense, en cada uno de los valores. Acá, ¿qué es lo que pasa? Hay cambio de estación, tengo que calcular, ¿no es cierto?, el nuevo plano de referencia. ¿Cómo hago el plano de referencia? El plano de referencia anterior, más la lectura atrás, menos la lectura adelante. Y ahí voy determinando los valores.
¿sí? Entonces, es muy parecido al ejercicio anterior, entonces voy determinando las cotas de cada punto. Una vez que yo determino las cotas de cada punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo este perfil, y tengo que dibujar, me piden dibujar a mí este perfil longitudinal. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? Bueno, teniendo en cuenta, ¿sí?, la escala. Acá me piden hacerlo en la escala vertical, esto lo van a hacer con papel milimetrado. La escala vertical es 1 en 100 y la escala horizontal 1 en 1000. Y fíjense que acá le dan la distancia para cada uno. Y ahí lo dibujan en un papelito, ¿sí?, en un papel milimetrado, poniendo las alturas y la distancia. El ejercicio 5, fíjense que tienen que representar la línea AB. Entonces, a ustedes le dan una familia de curvas, ¿sí?, y hay un trazado. Tienen que saber qué es lo que hay entre el punto A y B. ¿Qué es lo que hacen en el cuadriculado? Marcan la altura, el eje vertical, ponen los valores de las cotas, estos son valores de cota de la curva, y el eje horizontal, las distancias. Van a tener la distancia. ¿Qué es lo que van a ir haciendo? Fíjense, trazando para el valor, fíjense acá 750, un poquito más abajo, le corresponde este valor. A la de 650 le trazan este valor acá, la de 550 ahí. ¿Y qué van a ir haciendo luego? Van a ir uniendo los puntos. Este punto con este, con este, con este. Luego acá trazan la que le sigue, la que le sigue, y es muy probable que esto sea un bajo. ¿Se entiende? Entonces, van a ir trazando las curvas en el papel milimetrado y van a ir determinando cuáles son los valores que obtienen. Y ya para ir determinando, fíjense, en el ejercicio 6 le dan unas cotas y ustedes tienen que trazar las diferentes curvas de nivel. Fíjense, yo le tracé una, que es la de 710. Fíjense que cuando trazan, acá le dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas. Fíjense que tienen que ir interpolando. Por ejemplo, la de 710, donde comienza, fíjense, es muy parecido al ejercicio que hicimos la otra vez. Fíjense, en 710 tenemos 712 y 707. 710 está por en el medio. No puedo ir por allá porque no aparece 710, no puedo ir hacia adelante porque no aparece 710, 710 está entre 711 y 707 y ahí va 710. Para la que le sigue, la de 715, fíjense en dónde nace, la de 715 puede nacer de acá, yo le hice nacer de acá, 715, 718, 712, 715 está en el medio, no puedo ir por acá, no puedo ir por acá, y va por acá. 715, y así obtienen el valor de 715. Bueno, los mismos van a hacer ustedes para todos los otros valores de curva de nivel. Y con esto ya terminamos. ¿Alguna duda, chicos? Yo sé que fue mucho, pero me gustaría que traten de hacerlos prácticos y lo veamos en la clase de consulta. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Mañana a las 11:30, ¿verdad? Mañana a las 11, 11:30 la consulta. Ahora a las 10:40 tienen el cuestionario. A ver, traten de ir haciéndolo paso a paso a lo que fuimos realizando. Yo sé que por ahí cuesta de forma virtual explicarle el procedimiento de hacer el cálculo, a veces más personalizado haciendo el pizarrón. Yo les sugiero que inténtenlo hacer, no es difícil, es más sencillo de lo que ustedes creen, y trátenlo de hacer. Y mañana los vemos en la clase de consulta en función de las dudas que le haya generado. Bueno. Profe, ¿Algo más? Sí.
Profe, yo entré un poquito tarde, no llegué a decir presente cuando me nombró. Vos sos Cruz. Bueno, Gastón. Gastón, sí. Bueno. Chicos, no se duerman en los laureles, traten de hacer clase de consulta, hagan el práctico, tómense el trabajo, no lo pongan, chicos, en planilla Excel a estos resultados. A las planillas de Excel, háganlas después, ¿sí? Háganlas después a la planilla Excel, hagan el resultado a mano de los planos de referencia, hagan los resultados, los cálculos de la escala. Una vez que ya lo entiendan, recién háganlo en un Excel si quieren. Si quieren. Mi sugerencia es hacerlo en papel. ¿Por qué? Porque cuando vayan a campo, ustedes van a tener una libreta y un papel, una libreta y una lapicera, y ahí van a hacer cálculo en la calculadora. Le digo porque yo lo hice un montón de veces, tanto en Excel como en campo, y le puedo asegurar que no hay nada más seguro que hacerle una libreta a campo y estar certero de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, háganlo. Bueno, chicos, los dejo para el cuestionario. Nos vemos mañana, aquellos que quieran hacer consulta. Profe, Chao, una profe. pregunta. ¿TP se lo puede entregar en papel entonces, mandando fotos solamente? Sí, hagan una papel y después lo manden en fotos si quieren hacerlo así. Ah, bien, profe. Chao, Sí. profe. Pero póngalo en Word, cosa que yo lo pueda corregir. Si lo ponen en PDF, se me complica hacer la observación. ¿Quién entró? Herrera, más tarde. Bueno, Herrera. Profe, yo quisiera hacerle una consulta. Sí. En mi grupo, la chica que entregaba el TP quedó libre y Ajá, no sé sí. cómo nosotros podemos entregarlo. Bueno, entrega son varios del grupo, me los manda cualquiera. ¿Por email? No cierto que, bueno, ya le voy a No. habilitar a las 11, hasta las 11:15 para que suban los prácticos que quedan pendientes. Nada más. No es por este siguiente, profe, el anterior sí lo habíamos enviado. Bueno, me lo mandan directamente con el correo de cualquiera de ustedes, los mandan. Bueno, Profe, ¿va a muchísimas habilitar gracias. entonces de nuevo de 11 a 11:15? ¿Vamos? Sí, de 11 a 11:15 Ah, le habilito para que suban. listo. Nos vemos, chicos. Profe, y Chao, en mi caso profe. lo mismo, la chica que subía también quedó libre. ¿Me lo Bueno, manda al correo? sí. ¿Al próximo? No, lo mandan directamente a la plataforma. Lo suben ustedes. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Chau, chau.